Como hoy vamos a empezar con el tema de Juan, el Evangelio de Juan. Los viernes estamos viendo Mateo, o sea que hoy vamos a empezar con Juan. Vamos a leer el capítulo 1 de Juan, vamos a leer el versículo 1 al 18, pero bien fuerte vamos a leer. Él tiene el control de todas las cosas, el Señor es nuestro Dios. Y bueno, el libro de Juan que vamos a hablar es impresionante porque un relato así fácil histórico es, el libro de Juan se escribe a fines del primer siglo de nuestra era, ¿no? Porque nosotros decimos estamos en el 2018, pero de nuestra era, ¿sí? Acuérdense que el evento de Cristo, el nacimiento, marca un antes y un después, ¿sí? Se dice era, pero hacia adelante. Se escribe a fines del primer siglo. ¿Por qué? En el año 90 más o menos. ¿Cuál es la intención o propósito del libro de Juan? El propósito del libro está o la finalidad en realidad, porque el propósito del libro está en Juan, si lo pueden leer, Juan 20, 31. 30-31. Los dos versículos pueden leer. Ese es el propósito. Juan 30. Propósito, en realidad, o finalidad, ¿no? El fin del libro. ¿Qué dice? Pero esta han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Su nombre. La palabra nombre, como para tener un detalle y lo tengan bien enmarcado, van a escuchar muchas veces en el viejo pacto. Porque el nombre tiene que ver con un vocablo más semítico del viejo pacto. En el nombre de Jesús. Cuando una persona era enviada en el nombre de. Entonces cuando se usa en el nuevo pacto, ¿quién es este? Que en el nombre de Jesús sabía que era autoridad. Era el nombre. Era Shem. Shem es en hebreo, autoridad, nombre, carácter. En el nombre de Jesús hay vida eterna. ¿Me entienden la fuerza que tiene el texto? Creyendo en Él, no en otro. No Mahoma, ni Ale Krishna, ni Buda, nadie. En el nombre de Jesús para tener vida eterna. Es la finalidad del libro. Pero vamos a escribir hacia qué va, hacia qué apunta Juan. Como no tengo mucho espacio acá, pongo este lado. Juan va a establecer. ¿Borro esto? Sí, está acá. Porque es cortito este pizarrón. Ya vamos a hacer uno grande. 20-31. Sí, 20 y 31. Podrían leer el 20, el 30 y el 31. Porque dice, si fueran escritas todas las cosas no alcanzarían los libros de la tierra. Está usando la hipérbole, la exageración. ¿Sí? Es una figura. Va a establecer fundamento. Anoten esto, así lo van aprendiendo. Cristológico. ¿Qué tiene que ver? Con la persona y obra, obviamente, de Jesucristo. Muy bien. Todos los temas que vamos viendo dentro, la cristología está dentro de lo que es la teología. El que dice, yo no quiero nada de teología, te está diciendo que no quiere nada de Cristo. Cuando yo hablo de la amartiología, amartia es pecado, es amartiología, el estudio del pecado, está también dentro del estudio de la teología. Cuando hablo de la Trinidad no existe en la palabra, pero sabemos que en la Trinidad se ve claramente el Dios Padre trabajando, el Hijo redimiendo y el Espíritu Santo trayendo la regeneración. ¿Me entienden? Entonces hay inferencia teológica, está vivida, nos damos cuenta que son personas que se distinguen no por lo que son esencialmente, sino por lo que hacen. ¿Amén? Entonces, cuando yo quiero decir, no quiero de teología, estoy diciendo no quiero saber de la persona y obra de Cristo. ¿Por qué? Porque quiero magnificar, exaltar ¿qué? Las emociones. Quiero exaltar las experiencias nomás, lo que está pasando por afuera. Y me estoy olvidando de la persona y la obra de Cristo.
Si yo digo, quiero solamente la obra de Cristo, la cruz, obviamente, la cruz es muy importante porque es la obra que Él hizo, donde Él pone su vida por nosotros, murió, ¿sí? Y de hecho resucitó, obvio. Pero si no sé quién es la persona, como leímos, es el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, estoy descuidando una parte muy importante. Porque en la persona de Jesús se unen las dos naturalezas, divino-humana. Naturaleza divina, naturaleza humana. No se mezclan, no se mezclan. Ambas tienen su propiedad dentro. ¿Se entiende? No se mezclan. Son distintas. Divino-humana, no se mezclan. Hay una unión que se llama hipostática. Las dos se unen, pero no se mezclan. Porque el que mora en la cruz no es solamente el Hijo de Dios, sino que es Dios. Es el gran problema filosófico en las personas. Pero nosotros comprendemos que tal vez nos pueda causar un poco en nuestros pensamientos entender y comprender ese misterio tan grande. Pero sabemos que es fe, pero es un hecho, como decía recién Oli, que en la cruz inevitable se llama, o inexorable, que va hacia adelante, no se puede decir nada porque eso avanza. De hecho, cuando Jesús lo sepultaron, después tuvieron que decir que el cuerpo de él lo habían raptado o robado por todo el imperio. ¿Para qué? Si eran cuevas abiertas donde lo sepultaban, sí, era obvio que de una u otra manera iban a dar esto, ¿sí? Ahora presten atención en esto. Lo cristológico me habla de la persona y la obra de Cristo. Si yo digo, quiero conocer sus obras, pero no su persona, es un conocimiento, como siempre digo, como limitado. Y si yo quiero conocer su persona, Jesús es el Cristo, pero no me interesa su obra, lo que hizo, es un conocimiento superficial. Porque yo necesito saber de su persona, en vida, la pasión de Cristo, pero su obra, cuando en la cruz come su comida. ¿Amén? Entonces es importante. El aspecto cristológico es lo que va a defender el apóstol Pablo. ¿Ante qué? Ante las herejías. Herejías es decir algo falso en materia de fe. Por ejemplo, que Jesús no es Dios. Una herejía que es decir que Jesús no es Dios. Que Dios nos hizo carne. Eso es herejía. ¿Sí? Entonces, el apóstol Juan va al primer siglo contra las personas de atacar a los que querían influenciar a los hermanitos de Asia Menor. Asia Menor, hoy actual es Turquía. ¿Sí? Entonces, la carta va dirigida a los hermanos, las iglesias que están en Asia Menor, hoy actualmente Turquía. La iglesia de Éfeso, Colosense, un montón de iglesias que están en ese lugar. Por eso había mucho agnosticismo. Por eso había mucho problema con el tema también del cuerpo, porque había mucha filosofía. Si esto realmente es el pecado, entonces el cuerpo es la cárcel del alma. Hagamos lo que sea porque no lo podemos transformar. Pero el apóstol Pablo también en sus cartas va a decir que tenemos que hacer morir lo terrenal. Que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Y que esto se pueda brindar como instrumento de justicia. Juan también luchaba con un montón de personas así. ¿Por qué? Porque las herejías que estaban trastornando alrededor de los hermanos eran dos. Que Jesús no era Dios. No solamente eso, sino que Jesús fue creado. Pero eso dicen los testigos. Bueno, lo dicen muchas religiones. Sí. Pero estas dos están atacando a lo cristológico, hermanos. Miren, que fue creado y otra subordinado por el Padre. Entonces, toda vinculación perfecta entre el Hijo y el Padre, ellos lo toman como que Jesús era menor. ¿Me entienden? Entonces, atacando esto, el apóstol Juan, ¿con qué empieza? El primer versículo grandioso, glorioso, mostrando que Jesús es el enviado de Dios, pero que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, que nunca fue creado, su preexistencia, su encarnación. ¿Amén? Ahí vamos a ahondar. Precioso, ¿no? O sea que el propósito del libro en realidad es refutar las herejías. La finalidad sería para que crean en él, creyendo en el Hijo de Dios. Es al revés, tal vez puse mal el propósito.
Pasa que también era un propósito para fortalecer a los hermanos y no escuchen esta herejía. Porque vos escuchás mucho la repetición y lo que te están trayendo de afuera y muchas veces puedes llegar a confundirte. Entonces no, los hermanos nuevos que estaban ahí siendo fundamentados en este Cristo que había muerto y resucitado, lo que menos querían escuchar es que ¿cómo Jesús no es Dios? ¿Cómo Jesús fue creado? ¿No viste las cosas que hizo, la evidencia que daba? Nadie hizo esos milagros que él hizo. Y las señales indicaban de aquel que iba a venir. Y ese Evangelio de Marcos empieza con el bautismo. Pero Mateo y Lucas, el otro evangelio, empieza con la genealogía que estamos viendo. Pero Juan es distinto a los otros tres evangelios sinópticos. Los otros tres evangelios se llaman sinópticos porque quiere decir una visión en conjunto de los tres. Hay paralelos. Pero Juan no empieza con el bautismo ni la genealogía. ¿Empieza con qué? Con la eternidad del Logos. ¡Qué tremendo! En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Bien, pero la es un artículo más femenino. Ahora vamos a ver eso impresionante. Léeme en la Reina Valera. El principio era el verbo. Bien, el verbo es una traducción de logos, pero yo no voy a traducir, yo voy a transliterar. Voy a poner logos en griego y logos en español, para no perder la esencia. El verbo no está mal, pero el logos es más fuerte todavía. Pero ahí dice él, no la. Muy bien, es masculino. Entonces escribe a fines del siglo I. Ustedes si le preguntan... No, pero dice en el principio... No tiene artículo definido. Es el principio. Bueno, presten atención acá. Si quieren lo copian. Ya hace un juicio de Reina Valera. Léemelo una vez. ¿Cuál? Juan 1. Por favor, despacito. 1:1. Por favor. En el principio ya existía la palabra. Ahí está, ¿verdad? No, la Reina Valera, léeme. Y eso En el principio era el verbo. Ahí está. Y el verbo. Ahí era, nomás, no. En principio era. Era Bien. el verbo. Esperame un segundito. Este es Valera, ¿eso? Ah, Valera. Esta Reina Valera. Reina Valera. Esta es la contemporánea. En principio era el verbo, dale. Seguí. Y el verbo era con Dios. Pará. Y El verbo era con Dios. era con Dios. Sí. Bueno, eso no dice en el griego. Y el verbo era con Dios. Pará, Sí. Ante Dios. Espera un segundito, ya le explico. ¿Qué diferencia era? A ver cómo era. En el principio era el verbo. Primer frase. Y el En verbo. principio, no lleva artículo determinado. En principio. Bueno, ese le No, ahí, principio. ahí sale Es muy semejante a Bereshit. En principio creó lo mismo que está en hebreo, Bereshit. Arjé. En Génesis 1:1, este es Arjé. En Arjé, Gen, Hologos, Kai, Hologos, en Prostón, Theón. Esto quiere decir, esto no sé lo que significa en realidad, ahí, porque es y, el, logos, en principio era, que es el verbo, ¿no? El logos, ¿vieron? Yo transliteré, no traduje, porque logos es palabra. Si yo tradujo, ¿qué tengo que poner? Palabra, pero me queda en femenino. Acá voy a hablar mucho más que la palabra. Voy a hablar de no solamente la causa que origina, sino la persona, hermanos. La persona de Cristo. ¡Cristo! En cambio yo digo, la palabra es nomás como algo dicho nomás. Y Él no solamente es el creador, porque por Él fueron hechas, sino que en Él. Él es la causa, hermanos. Eran los problemas que había de herejía. Que Jesús había sido creado, que Jesús no era Dios, obviamente. Entonces lo que va a establecer Él, ¿qué es? Que Jesús es el enviado Claro, la persona de Dios. distintiva a su hijo. Y si es el enviado de Dios, ¿qué quiere decir? Es el verdadero misionero, es el apóstol, enviado, apóstole o apostelo, en realidad es enviado. Dios envía a Cristo, a su Hijo, pero Jesús es enviado de Dios, pero Jesús es Dios. Él es el Hijo del Hombre.
es el Rey de Israel, que ustedes ya conocen. Él es el Hijo de Dios. Entonces va a dar todo estos fundamentos a mostrar que si Jesús no solamente es enviado de Dios, sino que Él es Dios. Presten atención. En esta está mal, en la otra ya está bien ya. Sí, en principio era el Logos, y el Logos estaba cerca de Dice, sí, le quiero darle tengo Juan hoy. Dios. Y, ¿cómo sigue, Marce? Y, el verbo era Dios. muy bien, y el Logos era, que pongo el verbo de vuelta, era Theos. Theos es Dios. Y el Logos era Dios. Presten atención a algo acá. Sintaxis. ¿Qué quiere decir cuando digo yo sintaxis? Es cómo van las palabras coordinadas dentro de una oración. Lo que es el sujeto, lo que es el verbo. Cuando ustedes escuchan sintaxis, tiene que ver cuando hacemos una oración. Por ejemplo, un análisis de oración. Un análisis de oración. La sintaxis es el análisis de una oración. Hacemos una oración bien fácil. Yo estoy bajando a la didáctica. ¿Quién era en un principio? ¿Quién era en un principio? ¿Quién? ¿Él? Logos. El Logos. El Logos es el sujeto. Porque en el griego se pueden intercambiar, es como una posición. Presten atención. El Logos es el sujeto, lleva artículo. Entonces es una persona. Presten atención. El Logos. No solamente la palabra un elemento. Porque el establecer Logos puede ser discurso, tratado, palabra, acción, algo dicho. Pero acá está hablando, tiene un artículo definido que está en masculino. Entonces, más que la palabra, es la persona de quien se hace carne. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Él es la palabra. Muy bien. Él es la palabra hablada, escrita, inspirada por Dios, obviamente, soplada por el aliento del Espíritu. Pero las personas fueron empujadas, movidas para hacerlo. No fue traído por voluntad humana, hermanos. Los hombres no pueden... toda esta cosa tan sublime es porque la hizo recordar el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Cuando me vaya, vendrá el Espíritu Santo y os recordará, enseñará todas las cosas que es ético, apología, es defensa. ¿Contra qué? Contra toda la herejía. ¿Y a quién quiere defender? ¡A los hermanos! No está mal, no lo vean mal. Siempre cuando queremos ayudar a un hermano para que no sea tropiezo por la herejía, tenemos que decir verdad. Él está poniendo está planteando un fundamento cristológico fuerte para demostrar que este Jesús no solamente es el enviado, sino que es Dios. Y que antes que se haga carne, ya era Dios. Por eso empieza, en principio era el Logo. Y el Logo estaba cerca de Dios. Porque cerca de Dios, estaba cerca. Te está hablando de intimidad, de algo de relación, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Porque ellos decían que Jesús fue creado y cuando Jesús en realidad se somete su voluntad al Padre, lo interpretan como que Jesús es menor. No, porque Dios hizo carne, pero Él aprendió obediencia a la experiencia humana, porque Él se hizo 100% como nosotros, hermanos. Amén, ahora lo vamos a leer. Cuando entra en la experiencia del hombre, tiene que sufrir como hombre y va a la muerte de cruz como un reo por nosotros. Porque Mateo empieza con algo teológico, pero para mostrar que él es hijo de David y que él es el único que tiene derecho al trono y que también es descendiente de Abraham. Pero acá ya te está mostrando que él ya era Dios. Otro aspecto distinto a los otros tres evangelios. Él habla ya de algo teológico, profundo, la cristología. Este Jesús es Dios. Y el Logos era Dios. Cuando te dice era Dios, no es que Él no sigue siendo Dios, le está demostrando a ellos que que se hizo carne era Dios. El que estaba en la cruz era Dios, no dejó de ser Dios. El que ellos no aceptaron. Totalmente. Y los que las naciones iban siendo predicadas, en el Cristo este crucificado. ¿En Hebreos qué querías? ¿En Hebreos qué querías que leamos? Capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días... Sí, postreros son los últimos. Dale. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo.
nos ha hablado por el Hijo. Bien, ahí nomás. Por medio. Dice, hay que leer toda la carta, ¿no? Pero a medida que vayamos avanzando, dice que en un tiempo habló por los profetas, Sí. a los padres, a la generación de Israel también habló por los profetas. Pero en este tiempo ya no habla más por profeta, habló por hijo. Por él. Y ahí dice por el hijo. Pero si yo digo habló por él, hablo de medio instrumental, que él fue el medio, habló por medio de él. No está diciendo solamente eso, sino que habló por hijo. Vamos de vuelta. Sí, porque por favor. Él es la causa. Si vos decís que habla por medio de Marcelo, habla por medio de Marcelo. Y si yo digo que habla por él, su vida misma habla del amor de Cristo. Su vida misma habla del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Habló por él. Por fin. Por eso la cruz y el crucificado es el lugar donde Dios ama de una manera sublime, sin palabras. ¿Me entienden? ¿Se va comprendiendo? ¡Qué precioso! Ahora vamos a leer y entramos ahí en tema. Vamos a 2 o 3 cositas importantes. El tema de Génesis. Vamos a hacer 2 o 3 pincelazos preciosos ahí. Primero lo que va a tratar es la encarnación del Logo. ¿Qué hacíamos con Mateo? La genealogía de quién? Del rey. Del rey. Todo apunta al rey. Y acá todo apunta a quién? Al Logo. Presten mucha atención. Encarnación del Logos. Juan, ya saben que estamos en Juan. Estos capítulos, lo primero antes de los 2 puntitos, capítulo 1, versículo 1 al 18, va a hablar de la encarnación. Está bien, hay como un subtema dentro, porque habla del testimonio de Juan. Pero presten atención, la encarnación del Logo. Y el tema con el que comienza es la eternidad del Logos. Capítulo 1, versículo 1 al 2. En principio era el Logo, y el Logo era Dios, y el Logo estaba ante Dios. Antes de él, la eternidad del Logos. Capítulo 1, versículo del 1 al 2. ¿Sí? Del 3 al 5, la operatividad. Sí, la operatividad. Y bueno, del Logos. La acción o testimonio de Juan. Dice, Va a ir del 5, del 5 del 6 al 8. Una vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Ah, ¿qué es? la luz. Juan iba a dar testimonio, pero él solamente era uno que anunciaba, el que clamaba en el desierto, a que posiblemente la mayoría no lo escuchó, pero iba a dar testimonio fielmente, pero él no era la luz, porque la luz estaba viniendo. Amén. Testimonio de Juan. Después del testimonio de Juan tenemos que enganchar el rechazamiento. No está mal la palabra, ¿eh? ¿Rechazamiento de quién? Del Logos encarnado. Presten atención lo que estoy haciendo. Del Logos, que ya existía, Sí. encarnado. No solamente estoy hablando de la encarnación, estoy hablando que Tabernáculo. de el Hijo, que se hace carne, hermano. Carne. ¿Está bien? No. Rechazamiento del Logos encarnado. Va a ser apasionante esto. Capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Está bien? Ahora después lo leemos. Ahora va a ser la aceptación del Logos encarnado. Este va a ser del 12 al 13. Y ahora presten mucha atención. La deidad de el Logos ¿Qué es deidad? encarnado. Se hizo carne. No solamente que se hizo carne, sino que este que se hizo carne es Dios. Siempre mirarlo al revés. La deidad de Jesús. Este que se hizo carne es Dios. Eso es deidad. Y el Espíritu Santo de la persona también tiene deidad, porque es Dios. Habla de persona, pero es Dios. Las dos naturalezas, a eso se refiere, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo no tiene dos naturalezas, tiene una. Pero es Dios, tiene deidad. Cuando habla de deidad, está hablando de la persona. ¿Quién es el que se hace carne? El Hijo. Pero es Dios. Juan está apuntando que el Cristo, el Mesías que esperaban, es Dios. Ese es el problema, que no es un Mesías, no más que ellos esperaban un ungido, una persona como era ungido Moisés, como era ungido de los reyes. No, este es Dios. ¿Te das cuenta? Pues hay que puntualizar bien. La deidad del Logos encarnado. Va a ir del capítulo 1, versículo 14 al 18. El tema acá, lo que estamos viendo es la encarnación del Logos, por eso toma todos estos versículos.
¿te acuerdan cómo hicimos con Mateo la genealogía y toma 17 versículos? Sí. Y dentro está hablando. Y cambia cuando empieza en el 18 que y el nacimiento de Jesús fue así. Dale. Bueno, acá es, en el principio ya estaba la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí estaba el 6, llegó del 6 al 11. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz verdadera, que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. 9. Del 12 al 18. 12 al 18. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne, Qué grande. y habitó entre nosotros, Gracias. y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. La palabra, ahora vamos a ir por palabritas porque es muy profundo. Tiene un aspecto teológico impresionante, una fuerza y fundamento cristológico, ya estuvimos viendo. Va a solidificar a los hermanos que están en Asia Menor contra las herejías. ¿Está bien? Está bueno poder ver el contexto. Más adelante vamos a comprar un mapa, vamos a tener que hacer los mapas. Porque es importante saber el contexto histórico y geográfico. Y la población que tenía en ese lugar. ¿Entendés? Lo que era Asia, lo que hoy vemos que Turquía, y cómo quedó y eso. Quedó un desierto. Entonces es importante que podamos comprender que Jesús no solamente es el enviado de Dios, sino que es Dios. Que Jesús no solamente es el enviado de Dios y que es Dios, sino que es el Cristo. Salva. El que salva, no, y el que esperaban. Claro. Entonces ahí tiene una connotación muy fuerte. Que no solamente es el Hijo de Dios, que también obviamente lo es, que es Jesús el enviado, que es el Cristo, sino que es el Hijo del Hombre, el que va a venir a juzgar. El que muestra Daniel 7:10. Al Hijo del Hombre que viene a juzgar. A Caifás le es dado como el Hijo del Hombre. De cierto tú verás al Hijo del Hombre venir del cielo. Ya se lo muestra en juicio. Por eso es importante, Juan tiene un aspecto muy fuerte. Y no nos olvidemos tampoco de Nazareno. Nazareno no encontramos ninguna profecía, salvo un versículo en Isaías 11:1 que dice que de Isaí, que el papá de David retoñará un vástago, una ramita, en tierra seca. Pero vimos que esa palabra Nazareno no se aplica cuando leímos Mateo el otro día que dice las profecías decían que iban a ser Nazaret. Y no hay profecías que Nazaret, sino que cuando habla de Nazareno habla del sufrimiento que iba a tener este profeta Nazareno. Que lo iban a desechar, lo iban a desprestigiar. Isaías 53, versículo 2 y 3. De los hombres desaprobado, totalmente. Se cumple el Salmo 22, versículo 6 al 8. Soy gusano y no hombre, despreciado entre los hombres. Varón de dolores, dice Isaías. Y el versículo 8 dice que fue cortado la tierra a los vivientes. Y su generación, ¿quién la contará?
Miren cuántos hay acá. Porque ha salido. Pero sabemos que no hay una profecía que indique solamente que de Nazaret, sino que son muchas profecías que indican en cuanto a la persona, en cuanto a su sufrimiento, hermanos. Amén. Por eso, vamos a leer Juan 19:19. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Ajá. Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Juan va a decir también que este Rey de los judíos. Amén. Este Nazareno, porque Nazareno puede salir nada bueno, un lugar pobre, despreciado, de ahí salió. Jesús nació en Belén, pero en Nazaret fue la concepción. Nazareno, por todo el desprecio, desaprobado y no mirado a los hombres, porque de ahí no puede salir nada bueno, pero sí delante de Dios. Qué precioso es nuestro Jesús. Y él puso en hebreo, en latín y en griego, las tres lenguas, religioso oficial y del pueblo, para que vean, este es su Jesús, este es el Rey de los judíos, Nazareno. Y cuando le dijeron, escribí, Pilato, que dijo él que es Rey de los judíos, no, lo que escrito está, escrito está. Ellos querían que escriban, él dijo que es, claro, Digo, ya quedó así. quedó así. Qué precioso. El plan de redención. La cruz es la obra maestra de Dios. La cruz no la inventaron los medios persas ni romanos ni nada. Ellos lo llevaron a perfeccionar en la práctica en el tiempo de acá desde Cronos. Pero ya estaba pensado por Dios. Como dicen varios autores, antes que diga sea la luz, ya sea la cruz. Qué precioso eso. Lo mismo pasa con Génesis. En el Génesis 2 ya es... Génesis 2 también, estamos viendo Génesis 3, cuando da el plan de redención, de que la simiente de la mujer va a ir a la cabeza de la serpiente, dándonos a entender que el Redentor iba a vencer. Presten atención a esto. Ahora vamos a leer Juan, versículo 1 y versículo 2, y vamos a acabar un poquito más profundo. ¿Vamos? Vamos a quedar ahí. En el principio En principio, era el verbo, sí, y el verbo era con Dios, sí. y el verbo era Dios. Lo que está mostrando ahí, ¿qué es? La eternidad del Logos. ¿Qué quiere decir? Que Él era en principio, no en un comienzo, hermanos, no en un comienzo acá. Él no tiene origen, sino que era en principio de Él, cuando no había nada fuera de Dios. Él siempre fue. Porque no está hablando del comienzo, sino está hablando que Él siempre fue eterno, Siempre fuera fue. del tiempo. Claro, En Él no necesitaba, en la unión íntima con el Padre, no necesita nada. ¿Ok? Ellos estaban satisfechos en sí mismos en la relación vinculante, por eso el Logo estaba cerca de Dios. De hecho, Jesús en la oración de Juan 17 dice, Padre, dame la gloria que tenía contigo antes. ¿De dónde? De la fundación de dónde? Del mundo. Y ese que yo... Este era en el principio con Dios. Bien, era en el principio con Dios, estaba cerca de, estaba como el reflejo. Por eso Jesús es el reflejo de su gloria. Es como si se pudiese a brillar, ¿me entienden? Y en la faz de Jesucristo, en la faz del Hijo, se ve la gloria del Padre. ¡Qué precioso! Onda, nunca estuvieron separados. Es Siempre como que fue. Él está de enfrente y mira hacia el mundo para poder alumbrar con su gloria. Eso es lo que está cerca de. A Dios nadie le puede ver jamás, porque Él habita en luz inaccesible. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El inmortal, el sabio de Dios, al que nadie le puede ver jamás. ¿A quién vimos entonces? Dice Juan. A nosotros no nos contó nadie. Vimos, oímos, tocamos, al verbo lo palpamos. Él estaba con nosotros. No me la contaron de tocada. Nosotros lo podemos ver. Amén. Entonces Juan lo escribe en su primera carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que está hablando de los sentidos sensoriales del ser humano. No solamente supimos de Él, o sabemos intelectualmente, nosotros experimentamos, vimos su gloria del unigénito. Entonces, ¿qué pasa? En Él, los que despreciaban a Jesús, se están dando, están bajando la cortina de su entendimiento para despreciar el único alternativa de salvación, el único camino de salvación, hermanos. El camino.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Están rechazando la única solución a que ellos puedan encontrar, digamos, el remedio a su pecado. Están rechazando el único que puede perdonar pecado. Están rechazando a aquel que es el único que puede ser propicio a sus pecados. Están rechazando a aquel que es el único que los puede rescatar del pecado. Todo lo que sale de la cruz, redención, expiación, propiciación, están rechazando lo que sale de la cruz. ¿Cuenta que es glorioso? Están rechazando a aquel que los puede justificar delante de Dios para que la ira no venga a ellos en el juicio. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús cuando se muestra a los hombres? Después lo va a decir. A lo suyo, lo es neutro, un artículo neutro. No ni masculino ni femenino, porque está hablando de lo suyo. Lo suyo, fíjense que no está en plural. Lean bien después. Lo suyo es su obra, su planeta. Y lo rechazaron, los suyos le rechazaron. ¿Quiénes? Cuando Él viene para salvar los pecados de quién? De su pueblo de Israel primeramente. ¿Se entiende o no? Y después abre el abanico, más a todos los que le recibieron le dio potestad, el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Nosotros entramos más adelante, obviamente, pero nosotros ni entendíamos nada de eso. A nosotros tuvo que meter por la fe, la predicación de la palabra. Ellos tenían la Torá, ellos tenían el Tanaj, toda la ley. Tenían los profetas, tenían a Moisés y rechazaron de quién hablaba Moisés y los profetas. El tema que en Asia Menor había muchos judíos tal vez en esos lugares también viviendo, así como había en Egipto 1,5 millones de judíos. La diáspora, la dispersión después del año 70, ¿sí? Con el general Tito y el imperio romano que destruyó Jerusalén, y más de 1 millón de personas fueron crucificadas que no había lugar para poner cruz. Tremendo fue. En el tiempo de Nerón, obvio, el apóstol Pablo muere antes del año 70, el 67, ¿sí? Lo degollan al apóstol Pablo. El apóstol Pedro, según la tradición, él quiere morir con cabeza para abajo para no es digno de morir como su Señor. Tremendo. Testigos, martureo, testigos, testimonios vivos de Cristo hasta el final. Qué tremendo, ¿no? Cuando queman la parte de Roma, culpan ¿a quién? A los cristianos que van a quemar. Los cristianos estaban reunidos y con mucho temor por lo que iba a pasar con las legiones afuera, romanas, los soldados. ¿Qué hacían? En catacumbas se reunían para escuchar, para tener un poco de las cartas que les llegaban, ¿sí? A través del pececito y Hidrosh, y el pececito se reunían en la catacumba. Uno pasaba y dejaba una rayita así, dejaba una colita así, otro pasaba y dejaba así, era a donde se reunían. Era un símbolo de saber donde se reunían. Cuando ellos venían como un arco así, tenían que completar el otro arco y ahí se reunían los hermanos, ¿se entiende? Como un código, porque eran perseguidos. De ahí sale el pececito. Que la palabra en realidad, el pececito, eso, tiene toda una función. Y Jesús, Cristo, tiene todo un detalle. ¡Qué tremendo! Interesante. El apóstol Juan está hablando a unos hermanos en Asia Menor. Uno destinatario diferente a lo que el apóstol Pablo habla en Roma. Pero sin embargo están luchando con problemas muy similares de herejía. ¿Me entienden? Que Jesús no es Dios, Otros tal vez que tenemos que guardar parte de la ley, como el apóstol Pablo tenía que atacar contra los judaizantes, que no, ¿cómo creen en Jesús o vamos a ser salvos? Tenemos que guardar la ley de Moisés, ¿me entendés? ¿Cómo no creen en Jesús? ¿No hay que hacer más nada, Pablo? No. El tema es seguir el hilo conductor. Dios es soberano. Presten atención acá. ¿Qué es soberano? Tener el derecho y la autoridad. Pero muchas veces soberanía se entiende como aquel que hace lo que quiere. No. Él siendo soberano, al ser tan soberano, tuvo el poder de autolimitarse. ¿Cuándo? Cuando crea al hombre y la mujer, y que el hombre y la mujer puedan decidir por él si sí o no. Él le da la libertad aún de ser soberano. Determina a él, se autolimita siendo soberano, de que el hombre tenga la libertad de decidir por él o por no. Cosa que muchas veces no se puede explicar. Pero ahora vamos a entender por qué. Dale. ¿Cuánto? 1:13. Pero el testimonio más grande es que Él nos salvó. Él nos rescató, nos trasladó. Y el trasladar, 1:13, y el trasladar es una acción de condición y estado en Él. Posición en Cristo. En el griego en es en. Eis es sobre, epi dentro.
En es dentro. Yo estoy dentro. En Cristo. No estoy acá afuera. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Que estoy en Cristo. Lógica tan grande. También es una introducción, no para decir que Él es el lobo hecho carne nomás. No, va a hablar de un abanico doctrinal profundo, de lo cual se va a encargar todos los capítulos de Juan, que son 21.